Buenos días. Bueno, hoy vamos a continuar con Bátimo, Gianni Bátimo, filósofo italiano. Continuamos viendo entonces cómo Bátimo interpreta la posmodernidad. Y decíamos la vez pasada que en tanto entiende que la posmodernidad es la época del debilitamiento del ser, de la realidad, todo está dado como narración, como saga, como relato. Se trata, por tanto, de una concepción no metafísica de la verdad, que justamente la interpreta partiendo no del modelo del conocimiento científico, sino de la experiencia del arte. La experiencia posmo es una experiencia estética y retórica, también dice él. Claro, retórica porque justamente se expresa a través del relato, de la expresión, del lenguaje, está muy vinculada al lenguaje. Pero esta experiencia, sin embargo, no tiene nada que ver con las emociones y los sentimientos subjetivos. Se trata más bien del reconocimiento del vínculo de la verdad con un modo débil de la experiencia, que le entiende la verdad no como objeto del cual uno se apropia, sino como horizonte dentro del cual se mueve. Podemos conectar con algo que vimos en la escuela de Frankfurt, que también entendían la verdad no como algo contundente, firme, rígido. Y entonces la verdad aparecía no tanto como una coincidencia, como una correspondencia absoluta, sino como horizonte, fondo, escenario. La palabra que utilizaban tanto Benjamin como Adorno es de constelación. Piensen ustedes en una constelación de estrellas, donde cada cosa se define por su relación con lo otro y que además está en permanente movimiento, luces que se encienden y se apagan. La expresión esta que se va a vincular justamente con otros términos que hemos utilizado, el de rancia, el de Andenken como pensamiento que va vagando, o de suspensión, de rememoración, y que todo constituye lo que también estaba considerado como la filosofía del mañana, ¿no? Que no estaba regida por un pensamiento fuerte y fundado. Una manera de ver además que da lugar y da cabida al pensamiento de los subalternos, a la historia de los vencidos. Bueno, pero veamos ahora qué quiere decir eso de que la verdad no se da en la forma de conocimiento científico, sino a través de la experiencia estética. Bátimo habla de una estetización generalizada, o sea que se borran las fronteras entre las artes, y esto justamente es lo que querían las vanguardias, o sea que se realiza esa utopía de las vanguardias. Y con esto se da la posibilidad para el arte de poner en cuestión su propia condición. Esto es ironizarse. ¿Qué pasa con el arte? Pierde la aureola, desaparece esa idea del genio, del artista único, porque aparece también esa idea que vimos desarrollada por Benjamin de la reproductibilidad técnica de las obras de arte. También se pierde la idea de obra original. Y se produce entonces una democratización del arte. Y algo más, el fin del arte ya no va a ser el placer estético, el deleite por el objeto, sino su finalidad va a ser la producción de consenso, es decir, provocar ese placer de sentirse pertenecer, el sentimiento de pertenencia a un grupo, una comunidad. Y todo este movimiento de estetización general va a provocar la muerte del arte, es decir, la universalización del dominio de la información y de la esfera de los medios, que ya no se distingue de la realidad, y por eso mismo se va a hablar de hiperrealidad, va a provocar la explosión de las fronteras del arte, eso justamente que querían las vanguardias. Las vanguardias que también proponían el arte como un modelo de conocimiento privilegiado,
en el sentido que podría destruir la estructura jerarquizada de la sociedad y que entonces aparecería como un instrumento de agitación social y política. Es así como la explosión de las fronteras se transforma en negación de los lugares que habían sido tradicionalmente asignados a la experiencia estética. Y aparecen nuevas expresiones como el teatro callejero, el teatro como acción barrial. La obra no apunta ahora a alcanzar un éxito, sino que se valora más bien la capacidad de poner en cuestión su propia condición, o sea, la ironización de los géneros. O sea que la misma obra se pone en cuestión a sí misma. En este contexto, los medios de difusión que distribuyen información y cultura adquieren un peso mucho mayor que en cualquier otra época. Se transforman en productores u organizadores de consenso. Ese es en el mismo sentido en que Kant decía en la crítica del juicio que el placer estético no consiste en deleite por el objeto, sino placer por comprobar su pertenencia a un grupo, que para Kant era la humanidad misma en tanto capaz de apreciar lo bello. Ahora bien, esta muerte del arte se expresa en distintas formas. La utopía, el kitsch o el silencio. A la muerte del arte por obra de los medios, los artistas responden con un comportamiento que también parece como una forma de muerte del arte. Una especie de suicidio de protesta contra el kitsch, o sea, contra la estetización de la existencia en un bajo nivel. ¿Y de qué manera lo hace? Renegando de todo elemento de deleite y rechazando la comunicación, optando por el silencio. Este es el caso, por ejemplo, de la obra de Beckett, Esperando a Godot, que también la cita mucho Adorno y hace estudios sobre la misma. Es decir, que la obra se niega a sí misma, adopta el silencio. Surge, sin embargo, la pregunta de cómo es que se da la supervivencia del arte en sus formas tradicionales como los museos, las galerías, las salas de conciertos, los teatros. Y ahí Bátimo responde que esas no existen sino en relación con los más media, en una relación que podríamos decir irónico-cómica, porque duplica esa cultura masificada en el juego de distintos tipos de muerte, como el kitsch y el silencio. La obra habla callando. También se da la muerte de la estética filosófica, que considera la obra de arte como ejemplar de un genio o como expresión sensible de la idea, esto que hablaban los románticos, por ejemplo. Lo mismo que la metafísica, para Heidegger, la estética tradicional es para nosotros un destino, algo a lo que hay que remitirse. Destino, en el sentido de algo que se dio sin justificativo, que es contingente, que podría haber sido así como de otra manera. Allí lo que se cuestiona es el carácter enfático de esa estética que está ligada a la esencia misma de la metafísica. Y Heidegger, por ejemplo, lo describe como época del pensamiento del ser, en que éste se da como presencia, fuerza, permanencia, como algo definitivo y como dominio. Ahora, en cambio, algo que anuncia precisamente el nihilismo de Nietzsche, el ser se da como algo que se desvanece, no como algo que está, sino como algo que nace y muere. Entonces, la muerte del arte, la muerte de la estética filosófica, se liga a la historia de la metafísica. Es en este sentido también que Benjamin se refiere a la experiencia estética como el de una percepción o deleite distraído, no enfático, que ya no encuentra obras,
sino apenas una luz de ocaso o sentidos fragmentarios. Nietzsche, en Humano demasiado humano, describe esa situación justamente oponiendo el hombre resentido que vive como un drama a la pérdida de las dimensiones patéticas, al hombre de buen carácter, que está libre de énfasis, que va después en la Galla Ciencia a describirlo como el bailarín, un hombre ligero, liviano. Ya no va al encuentro de grandes obras, sino de expresiones trascendentes, pequeños detalles. Algo similar a lo que expresaba Heidegger cuando hablaba de la puesta en obra de la verdad de una época, que se tenía el sentido de levantar para mostrar. Y lo mismo expresión también en Dilthey, que hablaba de la obra que revelaba la verdad de una época, la experiencia histórica, que encerraba ciertos criterios secretos de distinción entre lo verdadero y lo falso, entre el bien y el mal, siendo por tanto la función de esta estética la de una organización del consenso. Refuerza justamente el hecho de pertenecer a un grupo. Ahora bien, ¿cómo ve Bátimo el desarrollo de la tecnología de los más media? Lo ve como algo positivo porque justamente va a producir una multiplicación de comunicaciones que va a permitir que muchos grupos minoritarios puedan tomar la palabra. Se produce como una contaminación de mensajes sin centro alguno y lo que se gana es una pluralidad de voces a las cuales él da el nombre de dialectos, voces locales, religiosas, sexuales, ecológicas, culturales, estéticas, de todo tipo de minorías que van a producir un sentido liberador. Ese mundo de culturas plurales nos va a hacer tomar conciencia de la historicidad y de la contingencia. Va a permitir también imaginar otras formas de existencia y modos de vida. Se trata entonces de una visión optimista que al modo de Nietzsche o Heidegger nos da a entender que el ser no coincide con lo que es estable, fijo, permanente, sino que tiene que ver, como decíamos, con el acontecimiento, es decir, lo fortuito, y luego a partir de ello la interpretación, el diálogo, y a partir también del diálogo la construcción del consenso. La posmodernidad entonces tiene lugar cuando ya no se puede hablar de una historia única, como la que seguía, por ejemplo, por el nacimiento de Cristo, y tampoco la que no entiende a Occidente como centro del mundo, porque eso sería una pura representación ideológica. Aquí vemos entonces que a diferencia de Heidegger y Adorno, que veían en la tecnología y los más media agentes de una visión homogénea del mundo e instrumentos de sometimiento y manipulación, Bátimo ve que al multiplicarse las interpretaciones se produce un efecto de liberación. No se trata entonces de puro sometimiento ni propaganda, porque los más medios no construyen una idea única de mundo, sino que se presentan más bien como agencias interpretativas. Todos sabemos que mienten, que esconden prejuicios, pero también entendemos, deberíamos entender que esa es la realidad, no más que el residuo de múltiples interpretaciones. Y el juego entonces consiste en compararlas, porque como dice Heidegger, del ser ya no queda nada. Y el decir acerca de realidad se hace puramente metafórico. De ahí la importancia de la hermenéutica, ya que el pensamiento nace en el lenguaje. Lo real acontece en el lenguaje, y no solo en la poesía, como decía Heidegger, sino en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje de todos los días, porque es ahí donde el ser acontece. Y en ese sentido
hay una filosofía de la democracia, porque los enemigos de la democracia en todo caso son aquellos que creen que tienen la verdad definitiva, la verdad fuerte, inalterable. Y Bátimo sigue creyendo, apostando a la filosofía, pero una filosofía que acepte el conflicto de las interpretaciones, o sea, una filosofía hermenéutica, que cumpla con las condiciones, por ejemplo, de que no debe guiarnos un fin, sino más bien andar sin fin, errante, en lo que habíamos mencionado como el andén, que en un pensamiento de la errancia, cuidando de no caer en un nuevo metarrelato. ¿Y qué va a proporcionar esto a los movimientos de liberación? Justamente el paso de la verdad así fuerte, una, a las verdades, al pensamiento débil. Ven la posibilidad de vivir la modernidad de una manera positiva, con mayor igualdad y respeto a las diversidades. Pero claro que tampoco Bátimo se desentiende de la historia. No hay que olvidar la historia ni tampoco el ideal de emancipación. Entonces, ¿qué ofrece esta filosofía nihilista, hermenéutica a los movimientos democráticos de emancipación? Como decíamos, disolución y debilitamiento de las ideas, fuerzas y paso de la verdad a las verdades. Irracionalidad, sí, pero una racionalidad histórica, narrativa, interpretativa, porque no tenemos una verdad, por eso debemos dar argumentos en las narraciones que proponemos. Y por otra parte no renuncia a la emancipación, esa que era justamente el fin de la modernidad. Es más, dice que la propuesta marxista que se marcaba en esa filosofía de la historia, de la liberación, de la sociedad sin clases, no ha demostrado ser errónea, sino que la realidad ha demostrado haber cambiado, tanto que ya no pueden aplicarse. Y finalmente tampoco renuncia a la utopía. La interpretación de la actualidad como época de la disolución de las estructuras fuertes del ser genera propuestas, por ejemplo, el ideal de reducción de la violencia, el ideal de igualdad. Claro que en sus nuevas formulaciones, porque en sus formas más tradicionales ya no son suficientes, no responden a las necesidades actuales de una época regida por la competencia. En fin, la hermenéutica nihilista crea o debe crear la oportunidad de afrontar la posmodernidad de una manera creativa, volviendo las utopías que se habían ido relegando y reformulándolas también de acuerdo a nuestro tiempo. Bueno, aquí ponemos fin a nuestro recorrido por el pensamiento de Bátimo, pero no por estos temas que van a estar siempre presentes de aquí en adelante. Y también les recuerdo que, bueno, ya que hemos hablado tanto de Heidegger y de Nietzsche, sería conveniente ir un poco a nuestros encuentros, clases sobre el tema de Heidegger y Nietzsche, sobre todo el Nietzsche de la ciencia jovial, que es el que más se conecta con estos temas, pero en general también todo Nietzsche, ¿no? Bueno, finalmente les pido que me pongan like, como siempre, que se suscriban, que hagan comentarios, que activen la campanita y hasta la próxima entonces.